Buenas tardes. Saludo a todas las personas que están inscritas o que siguen este programa de YouTube, que últimamente ha tenido buena aceptación por parte de de muchas personas. No se olviden, en este caso, dar el like, suscribirse de forma gratuita, comentar y compartir, porque compartir es muy importante. Y si es el caso, criticar. La crítica es necesaria cuando se trata de líderes literarias, históricas, sociales, políticas. Eso es de la esencia. Bien, ustedes recuerdan que en el último YouTube que yo hice, aludí al terremoto. Acaba de ocurrir perdón, aludí al terremoto. No hacía mucho había ocurrido el terremoto allá en Venezuela, en La Guaira. Y yo, siguiendo la línea pues de ese tema tan importante, hablé también de terremoto en Venezuela, cuando el libertador Simón Bolívar se apersonó y dirigió a la masa de la población aterrorizada para lograr sacar los muertos, cremarlos, en dirigir la población, porque las autoridades prácticamente se abrieron y se fueron a una carpa. Y también aludí yo al terremoto que el 9 de julio de 1766 destruyó la ciudad de Buga. Esta Guadalajara de Buga fue destruida. Las casas del pueblo quedaron en el suelo. La catedral de San Pedro, como la narré, se cayó, se ha reconstruida. San Francisco, la ermita del Milagroso, Santo Domingo y el colegio de los niños, el colegio académico, tal vez podríamos decir, todo eso sufrió graves daños. Fue terrible, pero las crónicas no hablan de muertos. Y durante un mes la población durmió prácticamente en la calle. Eh, Cuando uno tiene esos antecedentes, como los tenía yo, en realidad, eh, el día en que ocurrió el terremoto aquí en Buga, pues yo asocié eso. Y en esos 2 segundos y pico que duró semejante horrible espectáculo, en que la casa acá en el albergue, la casa donde yo vivo, que no es nueva, se estremeció y ha tenido algunos reparos, unas reparaciones, perdón. Dije yo, esto se cayó. Yo estaba con un hijo. Y entonces, ¿cuánto lo que a mí me tocó? Sí, quien diga que no sintió temor en ese momento, o es muy guapo o tiene hasta alma suicida, porque algunos dicen que no le dio nada, porque ver la tierra ululante, temblando, como dueña de un cierto frenesí, fue aterrador. Yo iba en la calle gritando. Bueno, el resultado del terremoto, como ya es conocido por la televisión, por los celulares, por las redes, hay una emisora, en Buga no hay emisora para dar noticias, y además pues por la prensa, ya conocida con los movimientos que se han hecho de solidaridad. Bueno, ya eso se ha calmado un poco, y entonces las autoridades dirigidas por el presidente de la República pues se han enderezado a ver cómo le ayudan a las personas. La solidaridad es grande. Uno se queda asombrado, alguien diría muy sensible, aterrado de ver lo que ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de Cali, en aquella ciudad donde hacía poco el presidente de la República había asumido el poder presidencial, delante de las delegaciones europeas encabezadas por el rey de España y otros personajes políticos. No vino el secretario Rubio de Estados Unidos. Bueno, ha mandado una delegación secundaria, y, y luego uno pone uno a darse cuenta de lo que ocurre en natural y obvio, em, y se da uno cuenta de lo que pasó, por ejemplo, en Pereira. No, en primer lugar, Cali, la bella ciudad de Cali, donde se cayeron una cantidad de edificios grandes y pequeños, almacenes, centros comerciales, inclusive hasta Chipichape tuvo daños, el Éxito, eh, y otros almacenes más que se averiaron, vivi- eh, torres que cayeron. ¿Cuánta gente no murió allí? Dicen que todavía hay como 5 muertos en el hospital universitario. Fue un frenesí loco de desastre en Cali, que durará años para poder recuperarse totalmente.
Y lo mismo se predica porque ustedes lo vieron en la televisión de Pereira, dolorosísimo ello. Eh, Hubo una pareja de esposos que murió abrazados, eh, o sea que se despidieron amándose en ese lugar, en esa forma. Y además en el antiguo Caldas, pues para resumir, o sea que Caldas, Risaralda y el Quindío, en Caldas, allá en Manizales, pues se vio cómo se cayó un edificio de varios pisos y la gran catedral, pues que en ella se averió una torre y hubo otros desastres. El Roldanillo, la linda Roldanillo, ciudad que cuando yo la conocí se me pareció mucho a Buga en muchos aspectos. También tuvo desastres en otros pueblos del Valle del Cauca, como el Calima, donde se cayó la iglesia, y en otros lugares. No oí nada de Palmira, tan vecina de Cali, yo no oí de Palmira los desastres, hasta ahora no lo he oído, que hubiera habido. Buenaventura, también hubo tremendo desastre. ¿Y qué decir del Chocó? El Chocó, que lo consideran algunos olvidados, que para otros es el más rico de Colombia, tiene sus grandes minas y las han explotado, pero para los habitantes no ha habido esa atención necesaria. Allá vimos y aplaudo a Shakira, que se va a encargar de reconstruir la universidad de, allá de Quibdó. Ese es un gesto muy bello. Y hubo gestos grandes de grandes empresarios, banqueros y gente que mandó su colaboración, y mucha gente que se ha unido a las caravanas que han arrancado para llevarle comida allá. La solidaridad apareció maravillosamente a los colombianos. No somos pues tan malos como nos pintan, y la gente se conmovió. ¿Y quién no se va a conmover con lo ocurrido? Eh, pero en cuanto a Buga, podemos decir que Buga, la ciudad de Buga, cuando está uno está más cerca y más se da cuenta de donde está uno viviendo. La ciudad de Buga tuvo una respuesta muy diferente a la del 9 de julio de 1766, que barrió la ciudad. Yo siempre tuve ese temor, por lo que había leído de historia y publiqué en mi libro sobre ese temblor en Buga que destruyó iglesias, y en Cali también en esa época. Pero era que las construcciones no eran tan sólidas como ahora, y parece que en Buga hay que elogiar, no se ha hecho, a los constructores. Por ejemplo, el albergue, aquí hubo la firma Lozada Rivera. Ya uno de ellos falleció, uno de los conductores, y también el dueño de estas propiedades que permitió el barrio del albergue. Se dice pues que se le colocó siempre la viga amarre, y fueron buenas las construcciones. Además que se dice que en Buga el terreno es más firme, más rocoso, y defendió más, que no pasaba lo que pasó en Cali, que en zonas donde hubo ríos había arena y otros sedimentos que contribuyeron y aliviaron la tierra. Sin embargo, yo digo lo siguiente: me puse a ver detalladamente las ruinas de la Guaira en Venezuela, y al lado de edificios que se cayeron, otros quedaron incólumes, ¿no? Y en Cali también hubo edificios que en ciertos lugares que quedaron incólumes. Puede que también la construcción y los que lo construyeron hubieran tenido en cuenta ciertos factores, y los edificios no se cayeron, porque no todos los de Cali se cayeron, y ahí quedan algunos. Quedaron edificios, pues la ciudad todavía está allí. Pero Buga salió indemne, y hay que agradecerle a los que hicieron las casas en Buga, que le hicieron bien, y que además parece que factores del terreno y otros contribuyeron. Pero yo me quedo asombrado. Cuando comenzó cuando se intensificó el terremoto o el temblor, es que la casa atracción, y parecía que se fueran a juntar los dos extremos de las puertas, y el rugido, etcétera, y los gritos de la gente. Fueron momentos de horror. Bueno, eso ya pasó, y pasado eso, lo que importa es la reconstrucción. Buga salió bien librada, tenemos que reconocerlo. Ahí el edificio de la universidad tuvo en el segundo piso algunos daños, pero son reparables. La estructura se mantuvo. Algunas iglesias tuvieron algunas averías, como la basílica, en alguna torre, San Francisco también, y probablemente algunas casas por ahí tuvieron algunas averías, pero Buga salió bien librada. Digamos que tal vez se debió pues a las buenas construcciones, y a que el terreno se prestaba para resistir. Aunque yo digo
Es que eso se movió tan feo que uno puede pensar que fue que estuvo Buga también muy de buenas, ¿no? De modo pues que a los constructores de Buga, a los maestros de obra de Buga, primero a los ingenieros, a los maestros de obra, que son también muy buenos y saben bastante de eso, y en lo que toca, en lo que yo, por mi experiencia en el barrio del albergue, todo se manejó bien, o sea, no hubo daños estructurales, yo no vi. Y recorrí un poco con el hijo mío en el coche, mirando las casas, a ver por fuera, casas sobre todo antiguas, a verlas como con grandes fisuras o rajaduras, y no las tenían. Bueno, afortunado Buga, pero qué lamentable lo que ocurrió en otro lugar. Eso fue muy triste. Eh, en el periódico El Tiempo, porque yo me gusta mantenerme al día, leí un artículo que me pareció bien escrito y que yo quiero hacer o participarlo a ustedes, que llama El olvido que seremos. Bueno, todos seremos olvidos. Mañana moriremos y se van olvidando. En mi época, hablar de Alberto Lleras Camargo o de Carlos Lleras Restrepo, o de Gaitán, o de Ospina Pérez, o de Laureano Gómez, pues era una cuestión común. Hoy en día esos nombres están olvidados, aunque un nieto de Laureano está ya en secretario de Hacienda de este gobierno, y nosotros los que vivimos esa época, recordar el gobierno de Laureano es poco agradable. Bueno, el olvido que seremos, comillas, esto no es mío, lo voy a leer. Ante la tragedia, respeto con las familias por los que perdieron la vida, los desaparecidos y los damnificados en los territorios. Por ahora, desde la sociedad, solamente solidaridad. Y, como recuerda Francisco de Rú para los creyentes, aquí otras comillas, Jesús decía, cuando ustedes vayan a orar, no sean como los fariseos que salen a orar a las calles y en los lugares públicos para que la gente los vea. Váyanse a su cuarto, cierren la puerta y pónganse en silencio delante de Dios. Esta última parte sí no la comparto. La gente debe salir y ser solidaria, ir a ayudar. No se trata de ir a encerrarse. Bueno, después se pueden encerrar después de que ya hayan ayudado, colaborado, visto qué ha pasado, pero no encerrarse en ese momento. Y continúa el autor, ya voy a terminar. Dicho lo anterior, viene ahora el encuentro con la inmediata realidad, la reconstrucción física, psicológica, ética y real de los daños causados, lo cual requerirá tiempo, recursos, constancia, honestidad, claridad, temple, compromiso. Ojalá estemos a la altura del tamaño de las necesidades. Han visto al presidente, puede decir que se van a tomar medidas fuertes, que se van a hacer préstamos a determinadas entidades y que se va a obrar en lo más pronto posible. Y él recorrió parte del país como su ministro y otras personas, salvo el de la vivienda que está en Santa Marta, por allá se está refrescando en Santa Marta. Los demás se están moviendo y eso es de aplaudir, ¿no? Y eso pues lo digo yo. Y concluye ese autor con este término. Entenderemos que la naturaleza cruelmente nos enseñó, como tantas veces repetiremos experiencias del pasado, el olvido que seremos. Bueno, eso pues es importante destacar. Buga estuvo bien la ciudad, los ciudadanos de este bello sitio del Guadalajara de Buga deben estar, pues, por lo menos contentos o por lo menos calmados. No digamos contentos porque la gente no está contenta con lo que ha sucedido, pero sí calmados, serenos, porque aquí no pasa nada. Ante la tragedia, todo el mundo está pensando en los padres de familia que quedaron allí. Un señor que se iba a casar, eh, pues ahí pereció, no se pudo casar, se casaba como que era el 2 días siguientes. Y, y tanta gente que pereció, y la búsqueda de los que estaban allí enterrados, eso fue muy doloroso. Es una experiencia cruel que hoy en día queda más guardada en, en-
en tanto medio que existe electrónico, escrito, etcétera. En todo caso, es una experiencia muy dura y los que la vivimos, yo creo que la recordaremos hasta que se extinga el fin de nuestra vida, porque fue algo tremendo. Conozco gente o se habla de gente que no ha podido salir a la calle porque quedó traumatizada. Es otro problema, los traumatizados con semejante movimiento. Pues prácticamente es que la tierra bailaba. ¿Y cómo sería eso con los que estaban en el cuarto, octavo, décimo, undécimo piso, cuando comenzó a traquear ello y al sentir que se derrumbaba, pues, y los que sobrevivieron vivirán siempre con el terror allí? En todo caso, Colombia viene demostrando, tanto con la población como con su gobierno, que están preocupados por aquellos damnificados y ojalá les ayuden eh, y puedan, los que sobrevivieron a la tragedia, olviden eso y reconforten su vida, como todos los colombianos, que siempre tendremos en el alma un recuerdo nefasto, feroz, que quisiéramos olvidar, pero que les digo que eso nunca se olvidará. Ese es un punto que quería decir, eh, solidarizarme con aquellos que sufrieron los desperfectos, los daños, y con la familia de aquellos que perecieron tan tristemente. Pero después de la hecatombe debe venir la reconstrucción. Dejando a un lado, yo me venía preparando para hablar sobre el discurso del presidente y otros aspectos cuando ocurrió este fenómeno tan doloroso, ¿no? Y por lo tanto no tendré que volver sobre ello, pero yo quisiera ir planteando algunos aspectos que me interesan mucho en esta materia. Uno de ellos que a mí me parece también muy importante es el referente a lo siguiente. Parece que a nivel mundial el concepto de soberanía ha ido perdiendo como importancia y con él el criterio del patriotismo. Antiguamente, cuando se decía que una nación iba a quedar sometida o a otra, brincaban los patriotas a decir que Colombia no podía quedar sometida a otra nación. Pero no es que en Colombia no hubiera habido gente que haya deseado eso. Ha habido gente, y después traeré los datos, que aspiraron a que Colombia fuera como Puerto Rico, una dependencia de los Estados Unidos. Me acuerdo de un periodista llamado Calibán, periodista del Tiempo, y otros que tengo por allí para indicar que desearon que Colombia fuera así, o sea, un protectorado de los Estados Unidos que impondría las reglas generales. Usted no puede negociar sino con estas naciones, relaciones únicamente con estas, eh, tiene que tener una determinada forma de gobierno, si no, no hay apoyo y de pronto hay subversión apoyada por nosotros. O como decía el rey de España en su época, que era el que mandaba y aquí mandaban a España los problemas para que ya los resolvieran, porque las autoridades acá no tenían suficiente poder. Ese aspecto de la soberanía se ha ido limitando. Si uno va a la Constitución de Colombia, uno lee el artículo 4 y dice, perdón, el artículo 3 y dice, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público. ¿Cuándo el pueblo ha sido soberano? ¿Y qué se entiende por pueblo? Pueblo es la población. En las democracias antiguas, de la ateniense, que es la más antigua conocida, hasta la de los Estados Unidos, que hizo constitución escrita siguiendo la otra, pues que se han organizado así, que pasaron de monarquías, donde el monarca mandaba sobre todo, porque con el auxilio de la iglesia, eh, tolerante con los reyes, inventaron el derecho divino de los reyes, como si el poder ya hubiera llegado de una divinidad y no fuera producto de la ambición humana o de la necesidad humana, más que todo de la necesidad, el deseo de defenderse, de la seguridad. De ahí van haciendo la soberanía y los grupos que se van formando. Hemos pues que dice aquí, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público. Las mujeres en Colombia solo pudieron votar en 1958 cuando fue aspirante de la presidencia Alberto Lleras Camargo, que combatió al dictador, que les había dado a las mujeres por primera vez el derecho a votar, pero que no votaron por él porque tontamente el dictador, en vez de retirarse y hubiera sido presidente después, con la fuerza que hubiera tenido, intentó continuar ahí en el poder como muchos que desean continuar.
¿no? Aquí en Colombia ha habido presidentes últimamente que han deseado continuar. El mayor ejemplo es el doctor Álvaro Uribe, que fue presidente, logró que se modificara la Constitución, ahí falló la Corte y fue reelegido y quería seguir, pero ya la Corte le dijo que no. Y más adelante la misma Corte Constitucional estableció pues, que no hay reelección. Por eso Duque no puede aspirar, ni tampoco el presidente que se acaba de ir. El pueblo, la soberanía, el pueblo la ejerce en forma directa por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece, ¿no? Eh, pero ¿qué es la soberanía? Si nosotros vamos a ver qué es la soberanía, cómo se define, porque algunos no entienden, ese artículo en realidad no está bien ceñido a la Constitución. La soberanía, antes de leer algo, la soberanía tiene este aspecto. Por un lado, el poder que tiene el Estado debe ser soberano para regular a la población que está dentro de su territorio y dentro de sus fronteras. No es soberano un pueblo al cual el otro le impone sus reglas. El poder interno para ver quiénes son las autoridades, cómo deben gobernar, los límites que hay para la representación, todo lo que sea político, eso es propio de la nación, etcétera. Hablar del pueblo, como les digo, hoy en día puede que algo se pueda hablar, pero antiguamente eran los hombres. Los únicos que tenían el poder para votar eran los hombres. Las mujeres, ¿cuándo? Solo en el siglo XX comenzaron los pueblos a darle a las mujeres la representación. Eso la gente no lee ni sabe nada de eso. Bien, vamos a definir el término soberanía con el diccionario, la gran enciclopedia Espasa en el tomo 18. Prescindimos de unos conceptos iniciales que no vienen al caso, porque hay varios conceptos. Este es el que importa. Soberanía. Dice así: principio jurídico en virtud del cual cada nación tiene derecho a disponer de sí misma, tanto en su organización interna como en su política externa, sin injerencia de otra u otras naciones. En este momento podría decirse que Colombia tiene una soberanía total. Bueno, ya como Hayset, un ministro de Estados Unidos, dijo que Colombia no podía seguir negociando con China la ruta de la seda. O sea que le trazó la fórmula y había un escándalo por eso de las personas que les gusta la soberanía y la patria, ¿no? Y se quejan de que países como el Ecuador, como Argentina, se quejan de que países como el Ecuador, como en Argentina, como ya Venezuela en poder de los norteamericanos, como Honduras, como Panamá, etcétera, los maneja Estados Unidos. Y en este caso que me llamó la atención reciente, porque yo sigo los acontecimientos, el presidente del Ecuador, Noboa, que es uno de los señalados entregados a los Estados Unidos, está negociando con China sobre muchos proyectos. Y los chinos en Colombia están haciendo en Bogotá el metro y está quedando muy bien, lo han mostrado extraordinario. Entonces, un país soberano es aquel que puede negociar con el que quiera. Pero si le dicen, si usted negocia con determinados países, no le ayudamos, qué problema tan delicado ese. Y de modo pues que el país traza su política externamente, eso es muy importante, tanto interna como externamente debe tener poder, pero la soberanía también tiene límites, porque hay veces que hay un Estado que reconocen varios Estados y otros no, y no por eso pierde su soberanía. Pues puede que no, con Corea del Norte no tenemos nada y puede que ni nos reconozca, pero se dice que es soberano porque podría Colombia manejar internamente sus reglas de poder, de organización, de trabajo, etcétera, todo lo que sea interno. De modo que la soberanía tiene dos caras: una interna, que pueda todo lo que sea dentro del Estado manejarlo autónomamente, y externa es que tenga el reconocimiento de otros estados de que es Estado, ¿no? O sea, ese es lo que es la soberanía. ¿Y quién es el que en realidad tiene el poder para elegir? Se dice que el pueblo, pero como les digo, el pueblo cuando eligió completamente, las mujeres no votaron, en Colombia al menos, y en el mundo hasta el siglo XX. Los niños no votan y son parte del pueblo. Eso es un decir. El que realmente elige es el que tenga el poder constituyente, o sea, el que tenga poder suficiente, económico, militar,
religioso, ese grupo que la domine, que puede ser amplio y tener gran parte del pueblo, es el que en realidad elige. Porque decir pues que el pueblo elige, no, o sea, la gente, claro, la gente va a votar y dice, bueno, voten, pero como les digo, solamente recientemente se ha extendido el derecho al voto. Pero el pueblo no solamente los hombres, en las mujeres están los niños, están los ancianos, están los inválidos. Luego, ese es un término, el que elige es el que tenga lo que llama el poder constituyente. Le doy un ejemplo. En Colombia había la Constitución de 1886. Fue reformada varias veces. Y cuando cae Rojas Pinilla y se organiza el país, entonces se hace un plebiscito en que se dice que en adelante solo el Congreso podrá reformar la Constitución. López Milqués se le intentó con una asamblea y dijeron que no, que eso no se podía. Y siguió eso así, y también lo intentó Turbay Ayala y también se le cayó, y también a Betancourt. Llegó Virgilio Barco, un liberal de raca mandaca, como decían antiguamente, y él, apelando a la ley marcial, lo que más combatieron los demócratas, dictó, dictó una orden con las normas de estado de sitio marcial de que habría una séptima papeleta para elegir congresistas, en que dirían que quieren una asamblea. Se votó eso, eso no lo certificó la registraduría. Dicen que más de 1 millón de votos. Y entonces dijo Barco que con eso era suficiente. Y hizo otro decreto que fue el que llamó a formar la asamblea. Y vino la asamblea constituyente. ¿Pero para qué lo hizo? Lo hizo era para lo siguiente, para reformar la constitución del año 86. ¿Y saben qué pasó? Que los constituyentes eso lo desobedecieron. Y en vez de reformar, derogaron la constitución del 86. O sea, un país que no obedece reglas ni nada. Y dijeron no, que ellos tenían pleno poder para eso y sacaron un Congreso que tenía mayoría. Y así se hizo la Constitución de 1991, que ha sido tan aplaudida y que nació inconstitucionalmente, pero que por la fuerza que tuvo y el apoyo que tuvo en las fuerzas constituyentes del país, en la sí, en ese poder constituyente, eh, se quedó aplaudido por muchos, se estableció la segunda vuelta que modificó y acabó con los partidos políticos, prácticamente, ¿no? Y entonces se hizo esa constitución que dejó cosas buenas que uno aplaude. Por ejemplo, la acción de tutela fue algo maravilloso. Fue la primera norma que le permitió a los ciudadanos, en verdad, poder pedir a las autoridades que les contestaran, cuando antes había uno que apelar a políticos para que llegara un alcalde, a un gobernador, a un presidente, a un inspector de policía. En eso fue bueno, pero vean que fue una cuestión de hecho. El poder constituyente lo tiene el que tenga el poder. Y en ese momento lo tuvo Barco y lo apoyaron gran cantidad de gente ante esa época tan dura en que se mataron candidatos presidenciales, se mató el doctor Álvaro Gómez, se asesinó el doctor Álvaro Gómez Hurtado, etcétera, y todos los demás que fueron asesinados allí. Y y fiscales y de todo, fue una época terrible, la época de Belisario Betancur y Barco fue algo pavoroso. Y ojalá pues que ahora eso no se vaya a repetir. En todo caso, el tiempo ya me está venciendo, pero sí quería dejar pendiente algo para continuar con este tema que a mí me parece muy interesante y es, ¿será que el patriotismo se ha acabado también? Aquí la gente tolera todo. Aquí tenemos un presidente que le juró obediencia total a los Estados Unidos, o sea que es ciudadano estadounidense, y es el presidente de Colombia. ¿Qué garantía hay de que frente a Estados Unidos el poder político de Colombia sea indiferente? Si quien es presidente juró obediencia únicamente a los Estados Unidos, no dijo en el juramento, salvo mi querida Colombia. Ese es un punto que la historia tiene que estudiar bien. El momento del presidente ha sido reconocido por las autoridades eh, encargadas de ello, ¿no? La registraduría y todos los encargados del aspecto electoral y decir quién es el presidente. Hay una demanda que se está tramitando allí contra ello. Muchas veces las fuerzas se imponen no tanto por lo jurídico, sino por la fuerza que tengan en ciertos sectores, entre ellos el empresarial. Miren ustedes, ¿qué es patriotismo? Amor a la patria. Eso se ve
no tanto en discutir políticos, sino en el fútbol. Uno ve la afición de la gente al fútbol cantando el himno nacional en Australia, que el señor Infantino se quedó maravillado. Y él encanta ver a Colombia, ver a gente cantando el himno nacional. Y el mundial, pues para meterle aquí algo, algo trivial, se vio eso. Bueno, patriotismo, amor a la patria, sentimiento y conducta propia del patriota. Exacto. ¿Y qué es patriota? Eh, Dice así, persona que tiene amor a la patria. Puede tener amor a la patria quien acepta que su país lo gobierne, quien en realidad ha jurado fidelidad, amor, estar con una nación y no hizo no hizo la salvedad de Colombia. Ese es un interrogante que lo decidirán las autoridades. Por eso en este momento, en vez de tal vez colocarse a hacer arengas y otras cosas, esperar la solución, vamos a ver cómo la autoridad que le corresponde lo decide y se evitan problemas y peleas injustificadas. Vamos a confiar en las autoridades constitucionales para que en esta materia digan la última palabra. Y eso es todo lo que tengo para decir.